En un instante, los transportaré a la superficie de otro planeta. Para eso, vamos a tener que, desde el presente, retroceder unos 20.000 años en el pasado, mientras soportamos 10 grados menos de temperatura. Lo que acaban de ver brevemente es lo que separa al mundo tal como es hoy de cómo era al final del último máximo glacial. En ese tiempo, el frío atrapaba con sus garras a gran parte del mundo, y la temperatura media del planeta era 6 grados menor de lo que es hoy, aunque la diferencia de temperatura variaba significativamente entre regiones. Así, en los Alpes, hace en promedio de 10 a 12 grados más frío que actualmente. En el Ártico, la temperatura promedio es 14 grados más baja. Al hacerlo, aunque es el mismo planeta, también es definitivamente otro mundo. Porque, además de las capas de hielo de la Antártida y Groenlandia, que se han ampliado y engrosado considerablemente, existen entonces extensiones absolutamente colosales de hielo que cubren gran parte de los continentes del hemisferio norte. Estas capas de hielo se formaron por la acumulación de nieve que durante milenios se compacta y se comprime bajo su propio peso, hasta el punto de transformarse en hielo, en un glaciar de tamaño descomunal. Así, la capa de hielo laurentino cubre entonces con un espesor de casi 4 kilómetros de hielo gran parte de América del Norte, desde el Ártico hasta las latitudes de Nueva York. Mientras que del otro lado del Atlántico, la capa de hielo fennoscandiana, que en algunos lugares tiene un grosor de 3 kilómetros, cubre el norte de Europa, desde las Islas Británicas hasta el noroeste de Siberia, descendiendo hasta el norte de la actual Alemania y Polonia. Estos dos gigantes de hielo no son simplemente vastas extensiones perpetuamente cubiertas de nieve hasta donde alcanza la vista, sino regiones casi completamente sumergidas. Bajo varios kilómetros de un hielo que fluye y se desliza, adaptándose a la forma del relieve y redibujando a su paso los paisajes que encuentra, llenando valles por completo y permitiendo que solo algunas cumbres montañosas sobresalgan en ciertos lugares. En otras regiones del planeta surgieron capas de hielo menos significativas. Islandia, los Pirineos, los Alpes, los Cárpatos, el Cáucaso, la meseta tibetana, el Himalaya, Tasmania y el sur de Nueva Zelanda también están aplastados por el peso de los hielos. Mientras que hoy en día, los hielos permanentes apenas cubren el 3% de la superficie de todo el planeta y un poco menos del 10% de la superficie de los continentes. Hace unos 20 milenios, esas proporciones eran casi 2 veces y media más altas. Hacía tanto frío en ese entonces que incluso las cimas de islas como Creta o Córcega tuvieron, en esas épocas, sus propios pequeños glaciares. En Sudamérica, casi todos los Andes, desde Perú hasta la Patagonia, estaban cubiertos por una capa de hielo, que, de alguna manera, se extiende hacia el sur, por varios miles de kilómetros, hasta unirse con la Antártida. Porque en esa época, durante el invierno, extensiones absolutamente dantescas de banquisas prehistóricas cubrían las altas latitudes. Así que, teóricamente, habría sido posible avanzar a pie sobre la superficie congelada de los océanos para ir desde Irlanda hasta América del Norte, así como desde el sur de la Patagonia hasta la Antártida. Y esos océanos con la superficie solidificada no solo son mucho más fríos, sino también mucho más bajos. Porque los cerca de 50 millones de kilómetros cúbicos de agua que en los continentes se encuentran atrapados en forma de hielo, fueron extraídos con el tiempo por la evaporación de los océanos. Y al hacerlo, en todo el mundo, el nivel de los océanos ha bajado 120 metros. Gran parte de las plataformas continentales y los fondos marinos poco profundos quedan al descubierto. En Europa, es posible ir caminando desde el norte del continente hasta las Islas Británicas por el lecho marino que ha desaparecido. Más al este, en lo que hoy es el estrecho de Bering, un inmenso puente de tierra conecta Siberia con América. Se ha cerrado el mar de Japón al sur, y el archipiélago está entonces directamente conectado con Corea, desde donde es posible, por el mar Amarillo seco, llegar a China a pie. Mientras que la isla de Taiwán ahora forma parte del continente. Aquí, los fondos marinos poco profundos que hoy separan Sri Lanka del subcontinente indio emergieron, y estos últimos en la superficie como que se fusionaron. Allí es posible cruzar un golfo Pérsico vaciado sin mojarse.
La punta sur de la península arábiga se unió al Cuerno de África y el Mar Rojo, momentáneamente muerto, se transformó en un lago salado. Mientras tanto, más al norte, el Mar Negro se redujo considerablemente, estando en ese periodo desconectado del Mediterráneo. Un mar que también perdió su esplendor y en cuyo seno, durante el último máximo glacial. El este de Italia está conectado con los Balcanes y el sur de Grecia con Turquía, y viceversa. En Sudamérica, la costa este de Argentina ganó en algunos lugares cerca de 200 kilómetros al océano, añadiendo así cientos de miles de kilómetros cuadrados de tierra al continente. Al norte, las penínsulas de Florida y Yucatán tienen aproximadamente el doble de su tamaño actual. Mientras que las islas del Caribe, al igual que en otros lugares, han aumentado de tamaño, y muchas islas nuevas han surgido de la tierra. Como en el Océano Índico, donde el Banco de Sayad Mala, que hoy en día es un vasto conjunto de fondos marinos cubiertos de restos de arrecifes de coral poco profundos, era entonces, hace apenas 20.000 años, un gran conjunto de islas bajas que sobresalían apenas unos metros de la superficie y cubrían un territorio tan extenso como lo es la isla de Cuba. Pero las regiones más impactadas por la bajada del nivel de los océanos son, sin duda, las de Oceanía y el sudeste asiático. En esa época las líneas costeras fueron tan modificadas que se les dio nuevos nombres. En Oceanía, las dos grandes islas de Nueva Zelanda ahora son solo una. Y Australia se encuentra conectada directamente al sur con Tasmania y al norte con Nueva Guinea, que juntas forman una única y continua masa terrestre, rebautizada para la ocasión como Saúl Plus. Al norte, literalmente se puede ir a pie desde el sudeste asiático, hasta las islas de Borneo, Java, Sumatra y tal vez incluso hasta Filipinas. Este vasto conjunto, formado en casi la mitad por tierra ganada al mar, fue bautizado como Sundalandia. Allí estaba la selva tropical húmeda más grande del mundo en ese tiempo, y en el centro, un corredor de sabana protegido de las lluvias monzónicas, y por el cual se cree que pasaron los primeros sapiens que llegaron a Oceanía. Al igual que el Saúl, que aunque está rodeado de selvas en sus bordes, en su interior no es más que un inmenso desierto cubierto en su mitad por dunas de arena movediza. Sundaland, en ciertos lugares, también sufre de una notable aridez. En general, durante las últimas grandes glaciaciones, la sequía predominaba en casi todo el interior de las tierras. La presencia de los Inland Seas provocó una disminución significativa en la temperatura, los niveles de evaporación y la humedad en el aire o en las altas latitudes. Con el retroceso del mar, la distancia entre la costa y el interior aumentó notablemente. En algunos sitios, decenas o cientos de kilómetros adicionales de tierra separan los océanos del centro continental. Y donde ahora la humedad apenas logra penetrar, las lluvias se vuelven cada vez más raras, incluso excepcionales. Y es en estas circunstancias de expansión de la tundra y de los desiertos cálidos y fríos que, durante el último máximo glacial, el oeste de Europa se ve frecuentemente azotado por gigantescas tormentas de arena y polvo. De hecho, si el cielo de esa época a menudo estaba cargado de tierra, es porque la extrema aridez y la escasa cobertura vegetal permitían que los fuertes vientos que azotaban Europa occidental levantaran el polvo. Un terreno de juego ideal para arrancar del suelo la materia prima, que servía para formar inmensas tormentas de polvo prehistóricas. Imaginen el asombroso espesor que alcanzaron algunos depósitos de sedimentos dejados por los vientos en esos periodos. Se piensa que esas tormentas de polvo podían superar en magnitud a las más poderosas que hoy en día podemos observar en la Tierra. Esas tormentas de otra época podían desatarse durante días enteros, arrasando con toda su fuerza. Un territorio que durante más de 100.000 años fue, y por mucho, el bioma más grande de nuestro planeta, es decir, la estepa del mamut. Una extensa área sin árboles, donde el suelo se mantiene congelado aún en verano, y que se extendía desde el oeste de Europa hasta los confines de Siberia Oriental y China. Uno se siente tentado a imaginarlo. La vegetación de esta estepa fría, seca y azotada por los vientos, como parecida en muchos aspectos a la actual tundra siberiana. Es decir, a ambientes frecuentemente pantanosos, apenas más acogedores que un desierto helado cubierto de musgo. Excepto que en realidad,
Estos espacios, en los que podrías haber caminado en línea recta durante miles de kilómetros sin cruzarte jamás con un solo árbol digno de ese nombre, eran sorprendentemente fértiles. Sobre estos paisajes se extendían hasta donde alcanzaba la vista océanos de pastos y gramíneas, recorridos por una gran cantidad de rumiantes, a veces seguidos de cerca por sus depredadores. Y luego, aunque la biomasa animal y la productividad vegetal de la estepa de mamuts eran similares a las de la sabana africana actual, no vayas a imaginarte un paraíso por eso. Porque en estas regiones, en lo más crudo de las estaciones frías y secas, cuando la comida escaseaba o se volvía prácticamente inaccesible por la fina capa de nieve persistente, los herbívoros, para ahorrar energía y sobrevivir hasta que regresaran tiempos más favorables, ralentizaban su crecimiento. De esta manera, se han hallado impresas en dientes y huesos las huellas de animales que habitaban estas vastas estepas, aparentemente interminables. El ciclo estacional, el número de inviernos vividos. Nuestros ancestros conocieron, cazaron y posiblemente veneraron a muchos de estos animales, y plasmaron sus siluetas en las paredes de cuevas ornamentadas. Nuestros antepasados también vivieron estas grandes glaciaciones y su clima a veces terrible. Las glaciaciones los obligaron a adaptarse, a veces a retroceder y a migrar. Durante el último máximo glacial, ante el avance de los hielos, la gran mayoría de los grupos de Homo sapiens que vivían entonces en Europa Occidental se vieron obligados a retroceder, a buscar territorios y lugares para vivir más al sur. Se estima que en unos pocos siglos, como máximo, cerca de la mitad de los territorios del continente europeo serán abandonados por los humanos. En otras regiones del norte y sur de África, frente al avance de los desiertos, los sapiens se ven obligados a habitar prácticamente solo las zonas costeras, porque esta desertificación ocurre a escala de todo el planeta. En los alrededores de la estepa, en Mamut, un diluvio de aridez dio origen al interior del continente asiático. Como en la parte oriental de Siberia y en Alaska, a inmensos desiertos fríos, donde las nevadas son prácticamente inexistentes. Por eso, estas regiones, aunque muy frías e inhóspitas, quedaron libres de glaciares. Aquí, los fuertes vientos ahuyentan y rechazan el aire húmedo que intenta penetrar en el interior de los continentes desde el océano. Al salir de las altas latitudes, este desierto polar se convierte en un clima de aridez más templada, que se extiende por miles de kilómetros a través de Mongolia, el oeste de China, la meseta tibetana y Kazajistán. Al sur, los grandes desiertos cálidos actuales, el Sahara, Namib y Kalahari, que continúan siendo esculpidos por el sol, se han expandido. En el Sahel, las precipitaciones son 10 veces más escasas que actualmente. Mientras que en Sudamérica, allí donde, con la retirada del mar, las nubes ya casi no penetran en el interior del continente. La totalidad de Argentina, Uruguay y Paraguay se han transformado en una especie de mosaico de desierto total. En el norte, según las temperaturas y los vientos, se encuentran extensas estepas secas, desiertos templados y semiáridos, con un clima más tropical. Así, en todo el planeta, los bosques se vuelven cada vez más escasos, porque, con el avance de los casquetes glaciares y la aridez, muchos literalmente han desaparecido. En el hemisferio norte, el límite de crecimiento de los árboles está 20 grados más al sur en latitud de lo que está hoy en día. En Europa, los bosques fueron desplazados hacia las regiones que rodean el Mediterráneo. Y las dos regiones más grandes, que hoy están cubiertas de selvas tropicales húmedas, tampoco se salvan. Porque aunque a nivel del Ecuador, las temperaturas se han mantenido relativamente sin cambios, los regímenes de lluvias sí han sido profundamente alterados. Por eso la selva amazónica ha retrocedido considerablemente. Mucho más seca y dispersa de lo que es hoy en día. En ese entonces estaba dividida en dos bloques, separados por vastas sabanas y llanuras cubiertas de pasto que cubrían gran parte del este del continente. Más al sur, hay un bosque templado de árboles caducifolios, muy parecidos a los que hoy en día prosperan bajo los climas del este de Europa. Al otro lado del Atlántico, en África ecuatorial, la selva tropical era solo una sombra de su futuro esplendor, reducida a unos cuantos islotes de mayor humedad, perdida en medio de un inmenso ecosistema de sabana.
A pesar de todo, y aunque el ambiente es mayormente seco, algunas regiones se salvan de este déficit generalizado de lluvias. Así, el oeste de Estados Unidos, conocido por sus grandes extensiones desérticas, en ese entonces era mucho más húmedo y lluvioso de lo que es hoy en día, porque la presencia de la imponente capa de hielo Laurentino desvía hacia el sur la corriente jet stream, que en ese entonces traía abundantes lluvias a las grandes llanuras estadounidenses, donde se formaron enormes lagos, como el lago Bonneville, que se extendía sobre una superficie tan grande como la de Costa Rica, y del cual hoy solo queda un vestigio 12 veces más pequeño, el Gran Lago Salado. En cuanto al lago de la Alta Horne, con el retroceso de la capa de hielo norteamericana, verá su superficie disminuir 50 veces en unos pocos milenios. Pero por muy vastos que sean, estos grandes lagos del oeste americano, que en esa época son cientos, no son nada. Si los comparamos con aquellos que momentáneamente aparecerán durante la última gran glaciación en el norte de Siberia, después de que la capa de hielo haya llegado, impidiendo que los ríos siberianos Obi y Yenisei desemboquen en el océano Ártico. En esta región, y en varias ocasiones, el muro de hielo del Inland Six, al avanzar hacia el sur, bloqueará las aguas de lluvia y deshielo provenientes de Asia Central, y así provocar la formación de un gigantesco sistema de lagos que en su máximo podía alcanzar superficies del orden de 2 veces las de la actual Mar Caspio. Incluso se piensa que este sistema pudo desbordarse excepcionalmente, drenando gran parte de sus aguas a lo largo de varios miles de kilómetros hacia el sur, hasta el Mar de Aral y el Mar Caspio, cuyas extensiones fluctuaban mucho según las estaciones y el aporte de agua de deshielo proveniente de los relieves circundantes. La llegada repentina de estas aguas del norte de Siberia pudo incluso hacer que el Mar Caspio se desbordara. El exceso de agua, siguiendo la depresión conocida como Kumamanich, habría terminado su recorrido en el Mar Negro, que en ese entonces, al estar desconectado del Mediterráneo, era el lago de agua dulce más grande de todo el planeta. En los últimos 2.600.000 millones de años, cerca del 75% del tiempo, en general, nuestro planeta estaba dominado por estos paisajes a veces surrealistas que hemos sobrevolado lentamente, alternando fases de grandes fríos que podían durar de 40.000 a 100.000 años y periodos interglaciares, de deshielos con un clima más templado y temperaturas medias similares a las que tenemos actualmente. Luego, hace unos 15.000 años, después de cerca de 110.000 años en los hielos, cuando el mundo comenzó a calentarse, el hielo empezó a derretirse. Inicio del gran deshielo, mares antiguos desaparecerán y nuevos nacerán. Lagos gigantes que contienen más agua que todos los que existen actualmente en la Tierra van a aparecer. 2 más pequeños se van a secar, otros se van a llenar, evaporar, y enormes porciones del globo comenzarán a elevarse lentamente. Cada uno de estos fenómenos merece por sí solo un episodio completo. Lo discutiremos luego. Lo que hay que recordar aquí es que en unos 8.000 años, el termómetro va a subir, según la región, de 5 a 10 grados. Y el nivel del mar, con el derretimiento de las capas de hielo de Norteamérica y Eurasia, subirá 120 metros. Con la desaparición de gran parte de las capas de hielo, se reorganizan los mapas de la distribución de los ecosistemas, los paisajes y los climas. Para los cazadores de animales de la estepa del mamut, esta parecía eterna, pero en la naturaleza nada lo es. Y esta fue cubierta por pastos, que se convirtieron en lodo debido al deshielo, las aguas de deshielo y las lluvias más abundantes, hasta ser completamente retomada por los bosques. Y este bioma, que durante cientos de miles de años fue el más vasto que se podía encontrar en tierra firme, hoy solo existe en las mesetas altas de la cordillera de Altai. Aquellos habitantes que no migraron o se adaptaron, desaparecieron. Este pequeño apocalipsis para paisajes y seres vivos pronto significará nuevos mundos posibles y diferentes regiones para habitar. Tras la desaparición de la inmensa estepa de mamuts, al igual que en muchas otras regiones del mundo, ecosistemas radicalmente diferentes se apresurarán a llenar los vacíos. Allí, en la taiga, serán bosques de coníferas. Aquí, en la tundra, extensiones de musgo y turberas. Esto diferencia al mundo actual de los desconcertantes paisajes visitados. Es el equivalente a un parpadeo en la escala del tiempo geológico y una diferencia de apenas 4 a 5 grados de temperatura global en promedio. A veces, el límite entre la muerte de un mundo y el nacimiento de otro es delgado.
unos cuantos grados de aumento o disminución. No se trata solo de ponerse o quitarse un suéter. También es lo que separa la posibilidad de un desierto, como una estepa de mamuts, de la de un bosque. En un próximo episodio imaginaremos un cambio de igual magnitud, pero ocurrido en pocos siglos. Si te gustó pasear por los paisajes del pasado, entonces la lista de reproducción que te dejo por aquí y arriba es para ti. Ahí verás desaparecer el mar Mediterráneo, sobrevolarás los continentes sumergidos en el fondo de los océanos y te sumergirás en el recuerdo de una época lejana en la que nuestro mundo era una inmensa bola de nieve.